Capítulo 6. Espada de origen. Ramificaciones. Un hombre con túnica negra vio cómo Emiya Shirou salía de la oficina del director cargando a una niña dormida. Sin embargo, parecía que este Emiya Shirou era diferente al que recordaba, con un comportamiento más parecido al de Kiritsugu en su mejor momento que al idealista e ingenuo que recordaba haber conocido en la Quinta Guerra del Grial. Interesante, el hombre no estaba físicamente presente en ese momento, ya que los eventos en la Academia Tristain eran solo una de las muchas obras que tenía en desarrollo, pero su familiar, uno que hizo de un cuervo negro, lo observó todo con un ojo escrutador. Parece que el destino nos ha unido una vez más, Emiya Shirou. Una sonrisa cruzó el rostro del hombre, aunque no llegó a sus ojos hundidos. Me pregunto cómo reaccionarás cuando te des cuenta. El hombre sonrió mientras jugaba con las runas quemadas en su mano izquierda. ¿Cuándo te das cuenta de que se ha hecho otro grial? El cuervo se alejó volando, sin dejar rastro del que había lanzado un hechizo sobre la academia detrás. Emiya colocó suavemente a Louise en su cama. No había perdido el tiempo en devolverla a su habitación, lejos de los ojos temerosos de sus compañeros y las maquinaciones del director manipulador. Solo pensar en ese anciano puso a Emiya nerviosa. Un sacrificio. Eso era claramente lo que el director pretendía que fuera su maestro. Si no fuera así, entonces el anciano habría intervenido antes de hoy. Una situación como la que había ocurrido antes nunca hubiera ocurrido si el anciano no hubiera querido. Era un mago del viento, y aquellos alineados con ese elemento en particular seguramente tendrían al menos un método de evidencia disponible. Como director de una academia políticamente neutral, Emiya dudaba que el anciano desconociera la crueldad que Louise había estado soportando. Un sacrificio. Alguien a quien desechar sin vacilar para dejar que la mayoría siga su camino. Para mantener el statu quo. La sola idea de que su maestro fuera tratado así, de tal vez incluso ser preparado para ser eso, el ideal que siguió el Emiya Shirou original, tanto el anterior como el posterior a su cambio, nunca lo habrían permitido. Y para el remanente que era su espada, era aún más intolerable. Su maestro era tan frágil, tan vulnerable. Mirándola ahora, temblando y apretando las sábanas contra su pecho como para esconderse del mundo, lo hizo maldecir al mundo mismo. No, no el mundo. Esa no fue la fuente de esta corrupción. No, los responsables de que su maestro terminara así fueron nobles. Emiya dijo la palabra como si fuera una maldición. No importa en qué mundo o tiempo, siguen siendo los mismos, ¿no? Louise se estremeció y Emiya se puso rígida, temiendo haber despertado a su joven maestro. Pasó un momento y ella volvió a su inquieto sueño. Él suspiró y colocó su mano en su frente. Hacía calor, y no dejaba de moverse en sueños, pero se calmó un poco. Está bien, maestro. Emiya acarició suavemente su cabeza. Te protegeré, así que descansa bien. Sus palabras fueron suaves, pretendían ser un gesto apaciguador para la inquieta niña, pero en lugar de calmarla, la despertaron. Al principio, Louise parecía confundida, con los ojos vidriosos mientras miraba a su alrededor. Entonces vio a Emiya y se ensancharon al tamaño de platillos. No mostró ninguna reacción, pero sintió un extraño tirón en su pecho ante esa vista. ¿Le temía a ella también? Louise trepó hacia atrás en su cama, tratando de poner tanto espacio como pudiera entre ella y Emiya. Incluso se cubrió con las mantas hasta la barbilla, mientras parecía un ciervo que había visto a un lobo. Emiya puso una sonrisa tranquila y movió su mano hacia ella. Maestro, usted, mantente alejado de mí. Silencio total. Como desees. Emiya bajó la mano y luego se dio la vuelta, caminando hacia la puerta del pasillo. Yo vigilaré afuera, maestro. Descansa bien. Espera, Emiya. La voz de Louise sonaba arrepentida y preocupada. Yo no quise decir. Emiya se dio la vuelta y le dio a Louise esa misma sonrisa tranquila. Buenas noches. Y luego salió de la habitación. Incluso si ella no lo quisiera, él aún la protegería. Louise se quedó mirando la puerta mucho después de que Emiya hubiera salido de la habitación. Estaba aturdida cuando se despertó, todavía atrapada en las sombras de sus pesadillas. Cuando vio a Emiya, el instinto se activó antes que su mente racional, y lo único que vio fue el despiadado. No despiadado. Si Emiya hubiera querido ser despiadado, habría creado sus espadas desde el principio y no habría dejado que Styx se le acercara. Eso no era lo que la había asustado. No, fue la total falta de emoción que Emiya tenía cuando mató a Styx lo que la asustó. No desprecio, como el que habría tenido su madre. No ira, como la que Eleanore habría tenido. Ni disgusto, como el que habría tenido Catleya. Nada.
La acción había sido un reflejo, más que nada, y eso era lo que la asustaba. Intelectualmente, Louise sabía que Emilia la protegería. El hecho de que tuvo muchas oportunidades de matarla desde que llegaron, y que se había abstenido de hacerlo, reforzó ese pensamiento. El hecho adicional de que él la defendiera en cada oportunidad era una prueba más, de que ella estaba a salvo con él. Pero, aunque su mente podría saber eso, una parte más básica de ella no podía comprenderlo. ¿Qué clase de persona acaba con una vida tan fácilmente como respirando? Louise se negó con la cabeza y se hundió en su cama. Pensar en estas cosas no ayudaría. Por mucho que quisiera lo contrario, una parte de ella todavía no creía que Emilia la protegería. Una parte de ella todavía creía que no valía la pena protegerla y merecía lo que había sucedido. Las acciones de Styx y los demás me vinieron a la mente. Ella, habría estado, si Emilia no hubiera estado allí, una espiral oscura de pensamientos comenzó a dar vueltas en la mente de Louise, la duda superponiéndose a la duda, y los miedos reforzaban las creencias de falta de valor propio. Una carga. Eso era todo lo que ella era. Ella pensó que convocar a Emilia habría cambiado las cosas. Que tener un familiar poderoso, incluso si fuera un noble, la habría dejado libre de la maldición de ser un cero. Que era una señal de que todavía tenía algún valor para este mundo. No. En cambio, había sido una carga para Emilia, y ahora para toda la academia. Con una estudiante alemana muerta a causa de su familiar, duelo oficial o no, en este clima político seguramente habría repercusiones. Repercusiones que llegarían hasta la familia real y su propia familia. Su culpa. Por sus fracasos. Porque ella no podía hacer nada. Porque todo lo que intentó salió mal. Louise miró fijamente a la ventana, y un pensamiento cruzó por su mente. Tal vez debería, déjala. Ese pensamiento cruzó la mente de Emilia más de una vez mientras se apoyaba contra la puerta de la habitación de Louise. Había sido miedo en su rostro. Miedo genuino, y la fuente de él había sido él. Pensar en eso le hizo suspirar. Ahora, cuando pensó que había encontrado a alguien que confiaría en él para protegerlos, resultó que cuando realmente lo hizo, esa confianza se convirtió en miedo. Quizás solo estaba sufriendo una pesadilla. Louise acababa de despertarse cuando lo vio, y había presenciado algunas acciones ciertamente brutales de él hoy. Emilia negó con la cabeza. No, eso fue solo una ilusión de su parte. Teniendo en cuenta a los innumerables otros que trató de proteger que habían hecho lo mismo, pensar que Louise sería diferente no era más que una conjetura sin sentido. Dejó escapar un suspiro y luego volvió a su vigilia. Cuando Emilia salió de la oficina del director, el sol ya se había puesto. Ahora, la luna había tomado su lugar y el cielo brillante reemplazado por una noche oscura. Louise había estado callada desde que él salió, probablemente durmiendo considerando la confusión emocional que debió haber experimentado hoy, y Emilia había cumplido con su deber como su servant y vigilado en silencio afuera para que pudiera descansar. Teniendo en cuenta lo tarde que era, no vio a ninguno de los otros estudiantes durante el tiempo que estuvo allí, aunque eso podría haber tenido más que ver con la reciente muerte de un estudiante que con la hora del día. Oh. Una voz lo llamó, sacándolo de sus pensamientos. Cuando miró a la fuente de la voz, vio a Kirche subiendo las escaleras. Parecía cansada, pero cuando captó su mirada aún logró poner una pasable sonrisa enérgica. ¿Sigues despierto, Emilia? Ligeramente bromista, sin duda un intento de aligerar el estado de ánimo sombrío. El uso de su nombre también fue un intento de familiaridad. En realidad, probablemente se usó más en amabilidad general en lugar de tratar de ser demasiado familiar. Parte de su naturaleza, tal vez, aunque él no se molestó en usar sus ojos para confirmarlo. Kirche. Él le devolvió el saludo con un ligero asentimiento. Su sonrisa se iluminó un poco cuando dijo eso, aunque Emilia pudo ver que se contuvo un poco. Parecía que su primera impresión y el día en la academia habían dejado una gran huella en la chica. Me halaga. La pelirroja dejó escapar un suspiro y luego colocó su mano derecha sobre su pecho y su brazo izquierdo sobre su cabeza, como una damisela en apuros. Pensar que un poderoso noble como tú recordaba mi nombre, Emilia no pudo evitar levantar una ceja ante el acto. Incluso conociendo a la niña por solo un día, y hablando con ella por menos de unos minutos, la mayor parte mientras la amenazaba, podía decir que este comportamiento estaba fuera de lugar. Se demostró que tenía razón cuando ella se deslizó a su lado, presionando sus considerables activos contra su brazo. Las amenazas de muerte y la violencia realmente no la desconciertan, ¿verdad, señora? Zerbst. Sus palabras solo hicieron que ella se inclinara más cerca. ¿Volver a usar mi apellido, eh?
Me gusta. Esas últimas palabras fueron entrecortadas, y definitivamente pretendían ser sensuales. Emilia no suspiró, sabiendo que eso solo alentaría a alguien con la personalidad de Kirche. Pensó que usar su apellido de manera formal sería suficiente, pero parecía que ella era una de esas mujeres que haría cualquier cosa por tenerlo bajo su control. Como la reina, aunque presumiblemente con mucha menos violencia y magia de rango a señora. Zerbst, quisiera que supiera que, la repentina proximidad de la cabeza de Kirche y sus brazos alrededor de su cuello lo sobresaltó lo suficiente como para detener sus palabras. En el siguiente instante, tenía preparada la imagen de una espada en su mente y estaba en medio de trazarla para defenderse de la astuta mujer cuando ella dijo: ¿Quién eres, Emilia? ¿En serio? Había una varita presionada contra su pecho, y por la expresión del rostro de Kirche, parecía que no tenía miedo de usarla. Kirche aprovechó su ventaja y continuó hablando. ¿Un espía? ¿Romalian tal vez, tratando de culpar a la familia Valiere en este momento de crisis? Ella golpeó su varita un poco contra su pecho y lo miró con los ojos entrecerrados. Styx estaba molesto cuando le dije cómo reaccionaste conmigo esta mañana, pero incluso un idiota como él no habría intentado violar a Valiere. ¿Quién eres tú? Así que no eres solo otra chica tratando de seducirme. Estoy sorprendido. Me engañaste por completo. Los ojos de Kirche se abrieron como platos ante su respuesta indiferente, luego se entrecerraron en rendijas peligrosas. ¿Entiendes siquiera la situación en la que te encuentras? Antes de que puedas sacar una sola espada, estarás frito. Emilia solo sonrió. Lo entiendo completamente. Y en retrospectiva, creo que mis acciones han sido un poco cuestionables. Pero señora Zerbst. Su sonrisa se torció en una mueca aguda. Eres unos cientos de años demasiado joven para ser capaz de hacerme daño. Antes de que pudiera responder, la situación se había invertido, y era Kirche quien estaba presionada contra la puerta. Por un breve momento, Emilia se dio cuenta de que esta era la posición exacta en la que Louise había estado inmovilizada antes, pero no dejó que eso lo molestara demasiado. Nunca haría nada como lo que ese chico había planeado hacerle a Louise. Ustedes. Kirche luchó contra su agarre, pero lo máximo que hizo fue estrellarse contra la puerta detrás de ella. Emilia negó con la cabeza y dio un paso atrás, aunque le quitó la varita a Kirche mientras lo hacía. ¿Por qué no empezamos esto de nuevo, señora Zerbst, con una nota más tranquila? La única respuesta que obtuvo de la chica fue una mirada penetrante. Emilia suspiró. Si sirve de algo, juro que no tengo intenciones de dañar a la familia Valiere, ni soy un espía de Romalia, sea lo que sea. Hizo una pausa y luego lanzó una mirada sospechosa a la chica. Espera. ¿Por qué te importaría lo que le pase a la familia de Louise? Esta mañana fuiste todo menos compasivo. Una punzada de culpa, pero que rápidamente se escondió debajo de una máscara altiva y una burla. No sé sobre los Valiere, pero los Zerbst nunca tolerarían que un tercero derribara a sus rivales. Veo. En otras palabras, estaba tratando de arrepentirse de haber ignorado a Louise, así como de algún tipo de obligación familiar. Alguien a quien no tenía que eliminar y quizás, un aliado. Él le dio una sonrisa tranquila. Parece que tenemos el mismo objetivo entonces. Comencemos de nuevo. Si Kirche estaba sorprendida por su repentino cambio de comportamiento, no lo demostró. En cambio, se alisó el vestido y se echó el pelo a un lado. HMPH. No tengo ninguna opción en el asunto, ¿verdad? Puedes ser un enemigo si quieres, aunque preferiría no eliminar a ningún partidario de mi maestro, por muy pocos que ya sean. Eso obtuvo una respuesta de la joven pelirroja, y ella asintió. Murta. Ella extendió una mano. Kirche von Zerbst. Mi nombre rúnico es Ardiente. Emilia lo tomó, eliminando el hecho de que usó un gesto más masculino, contrario a lo que esperaría de los nobles en este escenario. Emilia Shirou, el familiar de Louise. No tengo un nombre rúnico, pero si lo tuviera, la espada de Akasa sería apropiado. Kirche parpadeó. ¿Eh? ¿Valiere realmente te convocó como un familiar? Asintió y luego disolvió su armadura, mostrando las marcas rúnicas quemadas en su pecho. Sorprendentemente, Kirche se concentró más en las runas que en su pecho desnudo, como pensó que haría. Parecía que en verdad había juzgado mal a la joven, y además injustamente. Después de unos momentos, Kirche negó con la cabeza y se enderezó. Bueno, deja que Valiere haga algo tan ridículo como vincular a un mago de clase Square con un familiar. Kirche se apoyó contra la puerta e inclinó la cabeza hacia un lado, examinando a Emilia.
Pero en ese caso, ¿de dónde eres, Emi? Ella cortó sus palabras, repentinamente alerta. Al ver eso, Emilia hizo lo mismo. ¿Qué pasa? Levantó la mano pidiendo silencio y apretó la oreja contra la puerta. Emilia no pudo hacer lo mismo, pero reforzó su audición para lograr el mismo efecto, y luego se puso rígido cuando escuchó lo que había llamado la atención de Kirche. He sido malo desde el día en que nací. Desde el momento en que fui concebido, he sido pecador. La voz de su maestro, suave y suplicante. Eso es raro, dijo Kirche. ¿Por qué Valiere estaría rezando por el perdón? Emilia no respondió, enfocándose en la voz de su maestro. Era más distante de lo que sería si estuviera en su cama. Y estaba el sonido de viento. Déjame ser puro de nuevo en la próxima vida, fundador, y perdóname por este pecado. El sonido del crujido de la tela, como cortinas siendo apartadas. Muévete. Kirche tropezó cuando Emilia la empujó a un lado. Oye, ¿cuál es la gran idea? La oración de perdón. El sonido del viento. La autoestima de su maestra ya era frágil cuando la conoció. Después de los eventos de hoy, solo había una conclusión de que todo sumaba. Abrió la puerta de un golpe y examinó la habitación. Vacío, con solo la vista de cortinas ondulantes frente a una ventana abierta que lo saludaba. No hubo vacilación. En un destello plateado y con toda la velocidad que le daba su cuerpo reforzado, Emilia corrió hacia la ventana, con la intención de alcanzar a Louise antes de que cayera al suelo. Dolor, una sensación de desgarro en el pecho y un fuerte drenaje de sus reservas. Antes de que pudiera llegar a la ventana, Emilia se dejó caer como un títere con los hilos cortados, las runas en su pecho brillando con luz. Y luego la luz se desvaneció y no supo más. Nunca sabes lo que tenías hasta que se ha ido. Un dicho que Louise había oído pero nunca había entendido realmente. Ahora, cayendo en picado hacia su muerte después de saltar por la ventana, finalmente entendió lo que significaba. Vivir. Ella quería vivir. Incluso después de todo lo que había sucedido, incluso después de los oscuros pensamientos que se habían apoderado de su mente, quería vivir. Pero fue demasiado tarde. El suelo se acercaba rápidamente, esa tierra implacable debajo de ella, y no tenía una segunda oportunidad. Un error. La cagó, como todo desde que llegó a la academia. Todos sus hechizos terminaron en fracaso. Su intento de hacer amigos solo hizo enemigos. Y ahora, cuando había elegido terminar con todo, descubrió que no quería hacerlo. Que, a pesar de lo terrible que era todo, a pesar de la carga que sentía que era para su familia, la academia y ahora Emilia, quería vivir. Se había olvidado de ese hecho cuando saltó. Si ella moría, ¿qué sería de él? Era fuerte, eso estaba asegurado. También era muy hábil en el uso de su magia. Pero él estaba lejos de casa, y por las interacciones que tuvo con él, Louise creía que no le quedaba nada, incluso si regresaba a Germania. Y eso ni siquiera considerando el clima político tenso en ese momento, con Albion a punto de caer. Era de noche, así que no había nadie allí para salvarla. Incluso si lo hubiera, Louise estaba cayendo demasiado rápido ahora para que incluso el hechizo de levitación se detuviera. ¿Sabes que te protegeré, Louise? Allí estaba. El mayor arrepentimiento. Acababa de conocerlo, Emilia, el otro día. Aún así, él le había ofrecido tanto apoyo como Catleya, su hermana mayor, le había dado una vez. Incluso arriesgando su vida para corregir los errores que Styx y los demás le habían hecho. Quería protegerla. El chico solemne y tranquilo que parecía un poco mayor que ella. El que había perdido a su hermana, que había pasado por incalculables esfuerzos para volverse lo suficientemente poderoso como para lanzar magia de clase cuadrada sin una varita. Quien había usado el heno destinado a él para dormir para hacer lindos animales de peluche para animar a Louise. No. Miró al suelo. Ella no podía aceptarlo. No podía dejar que terminara aquí, no sin antes devolverle el favor. No tengo derecho a llamarla así, lleva muerta mucho tiempo. Ella no lo aceptaría. Louise aún no sabía mucho sobre Emilia. ¿Quién era? ¿Qué pasó para que fuera como era? Pero ella sabía que él tenía remordimientos. Ella podría ser un cero. Puede que nunca sea capaz de usar magia. Incluso podría ser una cobarde por intentar acabar con su propia vida. Pero de todo lo que era, Louise Francois Leblance de la Valliere se negó a ser otro arrepentimiento para Emilia. Él está allí solo, protegiéndolos de su mundo de cuchillas. Para el que estaba tan roto la muerte ni siquiera lo desconcertó. Miró al suelo y sacó su varita que nunca antes le había funcionado. No habría suficiente tiempo para lanzar un hechizo. Incluso si pudiera, Louise no conocía nada que detuviera una caída letal como esta.
Pero un hechizo vino a sus labios, palabras que nunca antes había escuchado, pero que resonaron en lo profundo de su corazón. Soy el hueso de mi espada. Y en el breve momento antes de tocar el suelo, su cuerpo estaba hecho de cuchillas. Por el fundador, una voz. Femenino. Familiar. Bajo, ligeramente sensual. Emilia abrió los ojos. Ella no, pero esa figura. Por el fundador, ella en realidad. Kirche. Ese era a quien pertenecía la voz. Kirche, con quien había estado hablando afuera en el pasillo momentos antes. A quien había empujado a un lado porque, Luisa. Kirche se giró para mirarlo con los ojos bajos. Emilia, yo no sé qué decir, pero Valiere, no. Se negó a creer que estaba muerta. Ella no podría ser. Él no lo permitiría. Corrió hacia la ventana y miró hacia abajo. Emilia. Una voz tranquila y una mano en su hombro. Se sacudió y miró fijamente al suelo oscuro, activando sus ojos puros para disipar todas las sombras que le impedían ver la verdad de lo sucedido. Una figura diminuta, boca abajo contra el suelo. Rodeándola, un pequeño charco de sangre. Miró con más atención, obligándose a ver más allá de las mentiras que su mente le estaba diciendo. Ver más allá del hecho de que Louise no tenía forma de sobrevivir a una caída ya que no podía usar refuerzos, y probablemente no podría usar la magia convencional de su mundo si las burlas que sus compañeros le habían enviado tenían algo de verdad. Ay. Débil, pero estaba respirando de alguna manera. Recordó el repentino drenaje de sus reservas. Eso probablemente tuvo algo que ver con eso. Irrelevante. Descartó todos los pensamientos extraños en ese momento. Louise estaba viva, pero no por mucho tiempo si no se daba prisa. Kirche. Se sobresaltó al ser abordada de repente en un tono urgente, y luego dijo, ¿qué pasa, Emilia? Aquí. Él arrojó su varita hacia ella. Seguid. Y luego saltó por la ventana sin esperar su respuesta, asegurándose de desviar su camino de Louise. Su aterrizaje provocó un pequeño cráter a unos metros de Louise, pero aparte del hecho de que tendría que limpiar su ropa sucia, estaba bien. A diferencia de su maestro. Emilia inmediatamente se dirigió hacia Louise y la miró más de cerca. Había sangre, sí, y tenía razón cuando determinó que se trataba de un pequeño charco. Hubo mucho menos de lo que esperaba para un cuerpo humano golpeando el suelo, incluso si no era concreto. En realidad, el hecho de que hubiera sangre era extraño. Activó sus ojos y miró más de cerca, filtrando todo menos la condición de Louise. Lo que vio lo asombró. No había signos de huesos rotos, un cráneo roto o roturas en la columna vertebral como lo que esperaba de tal caída. En cambio, parecía haber sufrido una serie de cortes a lo largo de su torso, cuya causa, cuchillas. Una vista que nunca había esperado ver en otra persona. Músculos de sustitución de acero fuertemente tejidos. Acero condensado actuando como huesos. Órganos encerrados en una capa de acero liso para evitar daños. Pero ante sus propios ojos, eso estaba cambiando. El acero se estaba fusionando con la carne, el hueso y lo que un humano común tendría en su cuerpo. Sonó un ruido sordo y Kirche apareció en el suelo junto a él. Ella está muerta, ¿no es así? Kirche negó con la cabeza. Toda esa sangre, Emilia no pudo evitarlo. Él sonrió. Kirche lo vio y se volvió hacia él. ¿Cómo te atreves? Dices que no quieres dañar a la familia Valiere, que eres el servant de Louise, y ahora tienes el descaro de reírte de su muerte. Ella no está muerta. ¿Eh? Su sonrisa se amplió cuando vio que la respiración de Louise se había normalizado y la sangre había dejado de fluir. Kirche jadeó. Pero eso es. Emilia tocó la espalda de Louise y usó agarre estructural. Como era de esperar, lo único malo en su cuerpo era la falta de sangre y prana, además de circuitos mágicos que rivalizaban con los de él. Eso requeriría investigar en un punto posterior. Levantó a Louise y la cargó como si fuera una novia. En este momento, necesitaba descansar, algo que debería haber estado haciendo cuando él la dejó sola. Bueno, él y su maestro tendrían algunas palabras sobre eso cuando ella despertara. Se volvió hacia Kirche, quien todavía parecía sorprendida por el hecho de que Louise no estaba muerta, a pesar de lo que indicaban las marcas en el suelo y la sangre, y dijo, ¿te importaría llevarme de regreso a su habitación? Después de los eventos recientes, creo que mi maestro está atrasado para un largo descanso. Kirche parpadeó y luego asintió. Justo por aquí. Mientras regresaban a su habitación, Emilia se dio cuenta de algo. Se alegró. No satisfecho, como lo estaba cuando cumplía con su deber. No contento, como lo estaba cuando sabía que aquellos a quienes tenía la tarea de proteger estaban a salvo.
No, en realidad estaba feliz y aliviado de que Louise saliera ilesa. Y tampoco era lo que pensaba que debería sentir al respecto, sino una genuina sensación cálida en su pecho que le hizo sonreír. Sacudió la cabeza y descartó el pensamiento. ¡Qué idea tan tonta! Una espada como él no tenía emociones. ¿Correcto? Luisa estaba soñando. O tal vez estaba muerta. Después de lo que había hecho, la pequeña niña no podía decirlo del todo. Aún así, difícilmente pensó que la otra vida incluiría una visión de alguien que se parecía a su familiar, por lo que decidió que estaba soñando. Lucha. Siempre estaba peleando. Para proteger a los que le rodean. Para proteger a los necesitados. Había gente a su lado, gente por la que luchaba por proteger. Una mujer traviesa con cabello castaño y una sonrisa burlona. Una hermosa mujer con cabello de un violeta intenso y una sonrisa que mostraba satisfacción. Una mujer majestuosa con elegante cabello azabache y sorprendentes ojos azules. Todo lo que hizo fue por su felicidad, y sobrevivió a través de innumerables batallas, ni una sola vez retrocedió, ni una vez se arrepintió. Luego pasó el tiempo y se quedó solo, con el mundo como enemigo. Un destello de luz blanca, más brillante que cualquier hechizo que Louise conociera, y suficiente calor para rivalizar con el sol mismo en su intensidad. Y luego, el ritual de invocación, pero desde su punto de vista. Humo, niños y luego ella misma, de pie con una actitud altiva que rápidamente se transformó en una máscara en blanco cuando comenzaron las burlas. Uno que ya se estaba resquebrajando mientras ella lo miraba. Por un momento, Louise se avergonzó de su debilidad, de que Emilia la hubiera visto en su peor momento. Pero entonces, ella escuchó su voz. No importa. La protegeré. Y ella se despertó. Emilia estaba un poco preocupada. Si bien estaba seguro de que nada le pasaba a su maestra, ella había estado dormida durante los últimos días. Después de lo primero, lo había hecho pasar por una enfermedad, usando su aterradora reputación y una buena dosis de intención asesina para defenderse de todos los intrusos en el descanso de su maestro, excepto Siesta, quien lo ayudó a atender a Louise inconsciente. Después del segundo, conoció al chico rubio que se había puesto del lado de Louise en el incidente. Guiche era su nombre, y había venido a expresar los sentimientos de aquellos que deseaban lo mejor para Louise. Tarjetas, flores y otras bagatelas adornaron la habitación de Louise mientras sus partidarios ocultos y ahora no tan ocultos dejaban claras sus intenciones. Sorprendentemente, incluso había una tarjeta tanto del director como del profesor Colbert, que explicaba sus acciones de una manera más tranquila y lógica. Aparentemente, había una guerra civil en un país, Albion, no muy lejos de este, Tristaín, y la princesa de este país buscaba matrimonio con otro país del este, Germania, conocido por su poderío militar, para garantizar su seguridad. Aparentemente, el motivo para no interferir en la situación de Louise provenía del hecho de que no podían permitirse nada que pudiera verse como un desaire a los estudiantes alemanes en la academia políticamente neutral. La posición de Tristaín ya era lo suficientemente débil como estaba, y ahora que Emilia realmente mató a un estudiante alemán en un duelo, sancionado o no, en los terrenos de la academia, bueno, era más que probable que el matrimonio fracasara. En el tercero, Kirche lo convenció de llevar a Louise a la enfermería para un examen. Teniendo en cuenta que este mundo era completamente diferente al suyo y que el sistema mágico probablemente también era diferente, lo permitió. El culpable resultó ser un grave agotamiento de lo que los magos llamaban fuerza de voluntad, algo que Emilia se dio cuenta de que estaba completamente separado del prana o el maná, lo que había supuesto que era la fuente de sus hechizos, después de un extenso interrogatorio, disfrazado de curiosidad. Y eso condujo al presente, donde Emilia estaba sentada en una silla junto a Louise, descansando en una cama blanca inmaculada bajo sábanas a juego. Era alrededor del mediodía, el sol alcanzaba el punto más alto en el cielo, cuando sintió una oleada masiva de maná en los terrenos de la escuela. Acababa de levantarse de su silla y armarse con la espada más grande que conocía cuando la puerta se abrió de golpe con una ráfaga de viento. Emilia miró al intruso y levantó Excalibur. ¿Quién eres tú? La mujer respondió a su mirada con una de acero propia y levantó una varita en respuesta a su espada. Así que eres el mago que se proclama familiar de mi hija. Hija. Los ojos de Emilia se abrieron al darse cuenta. Esta mujer, prepárate. Yo, Karin of the Heavywin, te reto a duelo por el dolor que le has causado a mi hija. Ella era la fuente de la fragilidad de Louise. Fin del capítulo. N/A. Bueno chicos, aquí un capítulo más completado, espero que lo hayan disfrutado, cuídense mucho y hasta pronto, paz.